Bueno, ahora hablaremos de lo que fue el periodo de reconstrucción nacional, el periodo que comprende a los años de 1920 a 1940. Aquí podemos ver este mapa cognitivo que resume este periodo de reconstrucción nacional. Por un lado tenemos los gobiernos de Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, conocidos como el caudillismo. Luego tenemos un periodo de 6 años, conocido como el Maximato, en donde intervienen Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes fueron cada uno de ellos por 2 años presidentes de la República. Y este periodo concluye al final con un periodo conocido como presidencialismo a manos de Lázaro Cárdenas. Entonces, primero que nada, hablaremos de lo que sucede luego de que Carranza termina su periodo en 1920. ¿Cómo lo termina? Bueno, porque en Sonora un grupo de políticos, entre ellos Adolfo de la Huerta, desconocen el gobierno de Carranza y generan el plan de Agua Prieta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos desconocen el gobierno de Carranza, se levantan en armas y Carranza sale huyendo de la Ciudad de México rumbo a Veracruz, pero en el camino es asesinado. En ese periodo de junio y noviembre queda como presidente interino Adolfo de la Huerta, que es a quien vemos en esta foto. Este periodo se ve inaugurado porque los que siguen se les conoce como el grupo de Sonora. ¿Qué es lo que sucede durante el gobierno de Adolfo de la Huerta? Bueno, se firma un convenio conocido como Convenio de Sabinas con Francisco Villa, en la que se da una amnistía. Francisco Villa decide a través de este convenio dejar las armas y a cambio recibe el rancho de Canutillo, que queda cerca de Parral, donde finalmente es asesinado en 1923. También se le da una pensión de acuerdo al grado de general. Y bueno, con este periodo se termina la rebeldía de Villa por completo. Esto sucede en el gobierno de Adolfo de la Huerta. Para noviembre de 1920 gana las elecciones Álvaro Obregón, y entre las medidas de gobierno que toma este personaje, también conocido como el Manco de Celaya, porque en una batalla que tuvo en Celaya contra las huestes de Francisco Villa, una bomba le arranca el brazo. Entonces se le conoce también de manera popular como el Manco de Celaya. Él busca la pacificación del país. También dentro de su gobierno trató de impulsar el desarrollo económico, inicia con el reparto agrario. En este sentido, el reparto agrario pues se refiere al reparto de tierras para campesinos. También hay un periodo de desarrollo de la industria y se crean organizaciones obreras, entre ellos el CROM y la Confederación General de Trabajadores. Se crea también lo que es la Secretaría de Educación Pública en 1921 a manos de José Vasconcelos. Y también se crea el Departamento de Bellas Artes. Esto es principalmente lo que sucede durante los 4 años que está en el poder Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Por otro lado, en torno a las relaciones internacionales, Estados Unidos no reconoce al gobierno de Obregón. Al contrario, Estados Unidos pensaba que el gobierno de Obregón le estaba afectando los intereses petroleros que ellos tenían en nuestro país y por ende que todos sus intereses y su economía en torno al petróleo estaba en riesgo. Lo que sucede es que suspenden relaciones con México y no es hasta 1924 que se firma el Tratado de Bucareli, en el cual se determina que México respetará a Estados Unidos las propiedades de explotación que tienen en nuestro país y también que se le indemnizará por los daños causados. Todo esto, bueno, a lo largo de lo que fue la guerra de la Revolución Mexicana. Luego el Tratado de Bucareli, luego de que es firmado, entonces Estados Unidos reconoce al gobierno de Obregón. Para 1924 llega a la escena política un nuevo personaje, Plutarco Elías Calles. Él fungía como secretario de Gobernación dentro del gobierno de Obregón y dentro de las acciones más importantes, pues primero que nada crea el Banco de México, que aún existe hasta nuestros días. Es el Banco Central que regula la economía, la macroeconomía de nuestro país, la moneda y la paridad con otras monedas del mundo.
También impulsa lo que es la infraestructura y crea lo que es la Dirección General de Caminos, algo así como lo que ahora es la Secretaría de Transportes. Y bueno, se construyen carreteras, presas y canales. Durante su periodo también hay un movimiento bastante grave, lo que se le conoció como la Guerra Cristera, que sucede de 1926 a 1929, y más que nada aquí se va el Estado en contra de las órdenes religiosas y del clero, y bueno, también se da una respuesta por parte de la Iglesia que lucha por lo que son las libertades religiosas. La llamada Ley Calles fue aquella que, bueno, lleva el apellido de este presidente, en donde se clausuran capillas, conventos, iglesias. Durante este periodo hubo mucha persecución y hubo una masacre hacia la comunidad católica en México. Todo esto, bueno, pues termina en 1929, ya en el gobierno de Portes Gil, pero bueno, inicia en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Este personaje, con todo y que gobernó de 1924 a 1928, logra extender su poder hasta 1934. Ya este periodo que sigue al gobierno de Plutarco Elías Calles se le conoce como el Maximato. ¿Qué es el Maximato? Con todo y que hubieron 3 presidentes, los que vemos reflejados aquí en este cuadro, de todas maneras el poder residía en las manos de Plutarco Elías Calles. Él decidía, organizaba, legislaba, aprobaba todo lo que sucedía en el país y prácticamente tenía como títeres a estos 3 presidentes que lógicamente pues no tuvieron mucha influencia directa en los acontecimientos del país. El primero de ellos, Emilio Portes Gil, estuvo en el poder de 1928 a 1930. ¿Por qué? Bueno, porque Álvaro Obregón de nueva cuenta se había postulado al poder, pero inclusive se hicieron modificaciones a la Constitución para que pudiera reelegirse. Acuérdense que Obregón estuvo del 20 al 24, pero bueno, en el ínter es asesinado y por ende entra como relevo Emilio Portes Gil. Durante la presidencia de Portes Gil se crea lo que es el Partido Nacional Revolucionario, que es algo así como un antecedente del PRI. Se termina también con lo que es la Guerra Cristera en 1929 y también a él le toca vivir de manera muy fuerte la crisis mundial que sucedía en el año de 1929, la cual afecta a la minería, el petróleo y la agricultura. Lo que sucede aquí también es que los mexicanos que estaban trabajando de manera legal en Estados Unidos fueron despedidos y al regresar a México pues crearon un fuerte desempleo. Después de Emilio Portes Gil sube al poder Pascual Ortiz Rubio, que fue candidato del PNR a la presidencia, y durante su gobierno se construyen carreteras, sobre todo un ejemplo es la que conecta México con Monterrey. Durante su presidencia, una de las cosas más importantes que sucedieron fue la redacción de la Doctrina Estrada. La Doctrina Estrada se llama así porque la redacta el que fuera secretario de Relaciones Exteriores en ese momento, Genaro Estrada, y es una doctrina que prácticamente resume la política exterior mexicana hasta el momento, en donde se determina que México rechaza la intervención a otros países y también se da el privilegio de enviar o retirar diplomáticos cuando lo considere conveniente. Y asimismo acepta que cada país tiene derecho a gobernarse con el sistema que mejor le convenga. También durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se expide la Ley Federal del Trabajo, que aún se encuentra en vigencia en nuestros días, claro, con algunas modificaciones. Y hay algo que sucede muy curioso en el caso de Pascual Ortiz Rubio. Él renuncia al poder. Él renuncia a la presidencia, pues sabía que no tenía el control del poder ejecutivo, que quien estaba detrás de todas las decisiones era Plutarco Elías Calles, y por ende él no quería continuar en el poder y no termina su mandato. Su mandato hubiera terminado en el 34, sin embargo, como él renuncia en el 32, quien queda en su lugar es Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez pues termina el periodo, dura hasta 1934, y durante su gobierno se crea el Plan Sexenal.
También por otro lado se crea lo que es Petromex, que era una empresa que se encargaba de la explotación petrolera en nuestro país, y hay un cambio bastante importante durante el gobierno de Abelardo Rodríguez. Se modifica la Constitución para ampliar la presidencia de la República de 4 años a 6. Podemos decir que hasta el momento, pues estos cambios no se han dado y permanecen desde el año de 1932. También en el gobierno de Abelardo Rodríguez se da lo que es la creación del salario mínimo. Después del maximato sigue un periodo importante en la historia que se le conoce como el presidencialismo.